10:39 de la mañana. Continuamos con más de Bien la Cámara. Ya tenemos en cabina a Gustavo Machado, quien es economista, con quien vamos a hablar un poco acerca de un tema que viene ocupando cartelera y, como dicen los chamos, se está haciendo viral acá en Venezuela. Gustavo es un reconocido economista, tanto por su análisis profundo de la economía venezolana y su enfoque en la evolución de los mercados y las finanzas digitales. Por eso vamos a conversar sobre un fenómeno que se ha ganado protagonismo en los últimos meses: el uso del USDT en Venezuela. Bienvenido, Gustavo, a Bien la Cámara. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Todo un privilegio tener este contacto con la vasta audiencia de este programa. Gustavo, la primera pregunta, y es la que todo el mundo se está haciendo: ¿cómo debemos interpretar que el USDT haya comenzado a desplazar tanto al bolívar como al propio dólar en efectivo en las transacciones cotidianas? Y si estamos frente a una salida coyuntural a la escasez de divisas físicas o ante un cambio estructural en la dinámica monetaria venezolana. Bueno, en primer lugar, debemos reconocer que el uso de las criptomonedas ha tenido una tendencia creciente a escala global. Por ejemplo, en el año 2018, de acuerdo a estudios, se estimaba que alrededor de 18 millones de personas tenían propiedad de criptomonedas, estaban en este ecosistema. Para el 2023, y particularmente ese proceso se acelera con la pandemia, Claro. se pasa de 18 millones a 560 millones de personas. Es decir, en apenas 5 años se multiplica en más de 30 veces el número de usuarios en el ecosistema a escala global. ¿Qué ocurre en el caso venezolano? En el caso venezolano, efectivamente, tenemos una proporción de la población, de acuerdo a estos estudios internacionales, que supera al promedio global, mientras que el promedio global aproximadamente en 6,8%, en Venezuela se habla de una cifra que está alrededor del 10%. En términos prácticos, eso significa que casi 3 millones de personas, casi 3 millones de venezolanos, pues efectivamente forman parte de este ecosistema de la criptomoneda. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que formamos parte de una tendencia global y eso ha sido acelerado por el tema de la volatilidad macroeconómica, que ha hecho que la adopción en Venezuela se produzca a una escala mayor en relación al promedio internacional. Mira, sabemos que para algunos el USDT representa una solución práctica, pero para otros es una barrera difícil de superar. Gustavo, ¿qué factores marcan esa diferencia en el acceso entre quienes pueden adaptarse a esta nueva realidad y quienes se quedan rezagados? No todo el mundo tiene acceso y el conocimiento, sobre todo para manipular el tema de las criptomonedas. Varios factores entran a jugar. Número uno, pues obviamente tener el acceso a la tecnología, a la información. Pero número dos, que también no deja de ser relevante, es que debemos entender que para que un activo sea considerado como dinero, debe gozar de aceptación general para la realización de transacciones. Y todavía las criptomonedas no han alcanzado ese estatus. Hay actores que efectivamente lo aceptan como medio de pago, pero hay actores que no. Entonces, lógicamente, es más útil para la gente económico que forma parte, que tiene clientes y proveedores que utilizan el USDT como medio de pago en comparación con el agente económico que no cuenta con esa característica dentro de su conjunto de relaciones comerciales. Sobre todo, Gustavo, porque de repente tú puedes, hoy en día en Venezuela, tú puedes decir, bueno, me pagas en bolívares, me pagas en dólares o me pagas en euros. Porque también el euro es una moneda que está de referencia exactamente utilizada por el Banco Central. Ahora, lo que no puede un comercio es exigirte el pago en USDT o en criptomonedas de ningún tipo. O sea, se convierte en una alternativa, sí, pero más no es algo que tú puedas orientar y direccionar al consumidor a que pague específicamente en esa moneda. No, fundamentalmente aquí el tema es, el mensaje para el sector empresarial es que existe un segmento del mercado que maneja ese activo. Entonces, por supuesto, no desaproveche la oportunidad de atender a ese segmento del mercado ofreciendo una opción adicional de pago.
Ahora, el punto clave aquí y el tema de fondo a entender es que más allá de que este proceso de implementación por parte de las empresas, atención a los clientes, tenga un determinado nivel de éxito, hay temas de fondo de la economía venezolana que hay que resolver. Por ejemplo, hay que tener un mayor nivel de exportaciones para que tengamos un mayor nivel de divisas y eso facilite que se estabilice el mercado cambiario. Correcto. Necesitamos mayores niveles de competitividad, de productividad, y por eso que uno saluda, por ejemplo, conversaciones como la que previamente estaba teniendo este espacio en el aire, en donde efectivamente ese esfuerzo, ese diálogo entre el sector público y el sector privado para generar las mejores condiciones para la producción, pues facilita, pues sin duda alguna, el progreso de la ciudad, del Estado y en consecuencia del país. Mira, el uso de la USDT, Gustavo, exige infraestructura tecnológica, conectividad y cierto conocimiento financiero. ¿Qué tan grande es hoy en Venezuela la brecha digital y financiera y cómo podría impactar en la inclusión o exclusión de amplios sectores de la población? Efectivamente, en Venezuela hay una brecha digital notable. Y de hecho, una de las preocupaciones, sobre todo en el tema del ámbito educativo, es que eso no solo es que se observa en la actualidad, sino que hay que tomar medidas que impidan que eso se siga reproduciendo en el futuro, porque Claro. podemos observar esas brechas a nivel de educación media, educación inicial. Y el punto aquí es que si se va a generar una política pública que incorpore o facilite el uso de estos activos en la actividad económica, entonces lógicamente se deben generar los incentivos para facilitar que ello ocurra así. Así es. Mira, en este escenario de nueva normalidad económica, Gustavo, ¿qué pasos deberían dar empresas, comercios e incluso el propio Estado para el uso de la USDT? Se convierte en un mecanismo de integración y competitividad y no en un factor adicional de desigualdad. No, es esencial que el USDT y que la incorporación de estos activos esté enmarcada dentro de un plan nacional de incremento de la productividad, de la competitividad. Entonces, desde luego, para la empresa, ¿por qué es importante? Bueno, porque existe un segmento de clientes que manejan este activo y como consecuencia de ello, la idea es prestar la mejor atención al cliente. Para el Estado, ¿por qué es importante? Bueno, porque al facilitarse la realización de actividades económicas, pues aumenta la recaudación impositiva y eso se puede traducir en una mayor capacidad de gestión. Ahora, el tema de fondo aquí es que esto tiene que estar insertado en contexto de un plan integral de aumento de la productividad, de competitividad, que debe surgir de la concertación entre el sector público y el sector privado. Y entonces aquí viene una idea que es clave, que es que este tiene que ser un proceso de innovación abierta, es decir, implementemos nuevas ideas para que se generen mejores resultados, pero que provengan de diversas organizaciones. Y entonces Claro. el diálogo en ese sentido es esencial como primer paso. Gustavo, me gustaría cerrar la entrevista con algunas recomendaciones que tú le puedes dar a las personas que nos están escuchando. Hay mucha gente que sí ya maneja y manipula y tiene amplio conocimiento en estos temas de las criptomonedas. Hay muchas personas que por temor, por desconocimiento, simplemente por no haber querido de repente empaparse en este tema, no tiene acceso todavía a toda la información. Ahora, ¿cuáles son esas recomendaciones para aquellas personas que quieren comenzar a hacer el uso del USDT acá en Venezuela? Bueno, pues primer paso, nosotros tenemos en Venezuela, hay un ente que regula el uso de los criptoactivos, que es la SUNCRIP, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Entonces, un paso fundamental, estar atento a todas las regulaciones, seguir todas esas pautas para realizar las operaciones dentro del contexto legal. Y luego, pues efectivamente, existen páginas web en donde es posible ir monitoreando la evolución de cada una de las criptomonedas. Entonces, aquí es clave entender
que hay criptomonedas que pueden fluctuar de manera, que su valor puede fluctuar de manera muy importante. Por ejemplo, un caso clásico es el del Bitcoin, que tiene sus oscilaciones importantes, y hay criptomonedas que su emisión está respaldada por activos que hacen que su cotización sea estable, como por ejemplo es el caso del USDT. Correcto. O el de USS. Entonces, dos puntos fundamentales. Número uno, estar atento a las regulaciones que emite la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Y número dos, estar atento a un mercado que efectivamente es cambiante, porque si algo efectivamente no se detiene es la generación de conocimiento, y esa generación de conocimiento luego es aplicada pues a los instrumentos financieros. ¿Cuáles son esas fuentes de información o esos canales que tú recomiendas a las personas que puedan visitar o que se pueden de repente escudriñar para irse empapando un poquito más de todo este tema, Gustavo? No, fíjate, por ejemplo, hay instituciones financieras muy prestigiosas. Las páginas web tienen bibliografía muy valiosa sobre este tema. Hay instituciones de prestigio, por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene bastantes publicaciones en el tema. Hay sitios de actualidad, por ejemplo, por nombrar uno, CoinMarketCap, que tiene toda la información de cuánto está cada criptomoneda, cuál es el volumen transado. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se utiliza o tiene una mayor referencia en Venezuela la USDT? Porque a pesar de que la moneda más valiosa es el Bitcoin, la moneda con la cual se realizan más transacciones a escala global es la USDT. Claro. Entonces, el punto aquí es estar atento a esos indicadores, porque al final de lo que se trata es de proteger el valor de nuestro patrimonio para efectos de que podamos generar el mayor nivel de actividad económica posible y contribuir así con el bienestar de la sociedad. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, por aclarar tantas dudas y sobre todo por informar a la gente un poquito más acerca del uso de las criptomonedas y del USDT acá en Venezuela, que se está volviendo tendencia cada día más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y siempre la voz. Bien, amigos, hasta ahora 10:50.